¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión. 2 horas en las que les vamos a contar todo lo que pasa y lo que va a pasar en el Congreso de la Nación. Un Congreso que cierra una semana muy intensa. No parecía que fuera a ser tan intensa, pero bueno, miren si no. En la Cámara de Diputados hubo muchas reuniones de comisión. Hubo inclusive dictámenes importantes como el de zona fría. Y también se constituyeron varias comisiones, varias bicamerales, 6 comisiones bicamerales entre martes y miércoles. Hubo algunas con polémica, ya les vamos a ir contando lo que fue. Y también estaba anunciada, hubo una sesión en el Senado, fue hasta tarde, hasta las 10:30 de la noche, pero también en la Cámara de Diputados estaba anunciada una sesión, estaba pedida por la oposición, que sueña con reeditar un poco de la centralidad que tuvo a lo largo del año pasado, pero bueno, pasaron las elecciones de octubre y siguen sintiéndose las secuelas, por lo menos en el ámbito de la oposición, que finalmente, bueno, presumía que le iba a costar mucho llegar al quórum y finalmente a la noche antes, a última hora, bueno, decidió levantar la sesión, en realidad postergarla para el miércoles que viene, miércoles 20 de mayo, en el cual a las 11 de la mañana pidió la oposición realizar esa sesión con más temas para tratar. Después, bueno, justamente la idea para generar la posibilidad de tener más presencias en la Cámara y llegar al quórum. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo el oficialismo? Ya tenía previsto, no es que no es que haya sacado de la galera la sesión del miércoles que viene, sino que, bueno, justamente la pidió. ¿Y para qué hora? Para las 10 de la mañana, o sea que, bueno, pisa la otra sesión. Veremos durante todos los próximos días, bueno, se va a dar toda la polémica en cuanto a que, bueno, la oposición va a estar reclamando que después de la sesión se queden los diputados para iniciar esa sesión especial que tiene una serie de temas que, bueno, justamente son para dañar al oficialismo. Veremos si finalmente logra llegar al quórum. Pero bueno, un detalle de lo que fue esta semana tan intensa, pero se las vamos a ir desmenuzando a lo largo de este programa con mis compañeros. Pero primero vamos a los títulos de la jornada. Es ley un proyecto sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. Se establece un mecanismo para presentarse ante el ANMAC por un plazo de 360 días. Y siguiendo con lo que fue la sesión de ayer en la Cámara Alta, por unanimidad el Senado avaló 3 acuerdos internacionales que pasan a diputados. Los proyectos fueron enviados por el Poder Ejecutivo. Y lo que hablábamos sobre las bicamerales. Se reunió la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se convocará a un nuevo concurso para elegir a un nuevo defensor. Esos son los títulos de la jornada. Y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Vero Berain. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Vero? José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, a la expectativa de lo que va a ser la semana que viene con estas dobles sesiones convocadas para el día miércoles 20, ahí muy cerquita una de la otra en cuanto a horarios. La pregunta es, ¿cuál tendrá quórum? Y bueno, vamos a tratar de ir respondiéndolo a lo largo del programa. Estamos con Marco Giorgetti. ¿Cómo estás, José? Marcos? Hola, Vero. Creo que del resumen que hiciste al inicio, antes de los títulos, si no me falla la memoria, hemos conversado y adelantado lo que iba a pasar el viernes pasado. Exacto. Porque los líos en las bicamerales aparecieron, sobre todo desde la conformación que se envió desde el Senado a cada una de ellas, y también la falla en el pedido de la oposición para hacer una sesión esta semana que no tenía la firma de Unión por la Patria y que lo alejaba del número del quórum, Claro. a la estrategia de los bloques que habían solicitado la sesión. Se tuvo que cancelar y apareció un nuevo pedido que ahora se va a plegar al que hizo el oficialismo. Así que habrá que ver qué termina pasando el miércoles 20. Claro, y recordemos, ya que estamos hablando de la doble sesión pedida para el mismo día, entonces estamos con que la sesión de las 10 de la mañana
que es la que más chances tiene para tener el quórum, que es aquella que ya veníamos hablando la semana pasada porque se había habido esa reunión con los dialoguistas para ver si podían avanzar para tener el quórum primero y sobre todo tener el número para aprobarlo. Por eso se habían agilizado las comisiones que vimos durante esta semana, que la agilización de la firma del dictámenes de algunos proyectos, por ejemplo el tema de patentes y por ejemplo el tema zonas frías o emergencia energética, como la quieran llamar, eran cuestiones que se habían ya arreglado la semana anterior con el fin de que lleguen esos proyectos al recinto el 20, día 20. Sin embargo, bueno, finalmente la sorpresa de esta convocatoria fue que, bueno, no está patentes. No está patentes en el temario. Entonces, bueno, justamente dicen que no es por nada en particular, sino que están tratando de ir acomodando las cosas en contacto permanente con Estados Unidos. Recordamos, ya están pasados los tiempos porque esto tenía que haber estado el 30 de abril. Ya pasó el 30 de abril, bueno, ya una semana más, una semana menos. Lo mismo pasaba con hojarasca. Temas de hace 40, 50 años que van a... Pero no es menor lo que vos decís, porque hay un tema. Ayer en el Senado también se iba a debatir el tema de los holdouts o los fondos buitres, y también fue un proyecto que tuvo que volver a comisión porque el mismo oficialismo decidió eso. Y tiene que ver también con cuestiones de plazos, diálogos constantes con Estados Unidos. Claro, así es. No es menor. Y bien que hace el oficialismo en realidad es de no tirarse, eso lo aprendió. En los dos primeros años no era lo que hacía, pero de no tirarse a la pileta con un tema, bueno, vamos a ver qué pasa, sale como sale, y si no sale, no sale. Ha perdido artículos importantes de esa manera en algunas leyes. Y te doy otro dato, que tampoco es menor, que durante esta semana, hoy estamos en viernes, el día miércoles, imagínate lo importante que está siendo la agenda internacional o los vínculos también con Estados Unidos, que estuvo el canciller Kirno, Pablo Kirno, en el Senado de la Nación, reunido con Patricia Bullrich. Uno especulaba que tenía que ver con esto de los fondos buitres, no circuló oficialmente cuál fue el encuentro, Kirno se fue del Senado, no dijo absolutamente nada. No, de hecho, cuando se le consultó si era los fondos buitres, dijo él, mi área ya no es más finanzas, no tengo nada que ver con eso. Así que como también hubo acuerdos que se firmaron, que se aprobaron ayer en el Senado de la Nación y que tienen que venir a diputados, bueno, uno puede especular que puede venir por varias cuestiones. Pero patentes y el tema de los holdouts son importantes. Y tengamos en cuenta, echaron para atrás. Nombras Estados Unidos, está en Estados Unidos Santiago Caputo. También. Nombre no menor. Estuvo toda la semana, creo que regresó hoy. Que llegó hoy. Y hay muchas versiones de a qué fue lo que fue. Sobre todo porque Trump estaba en China. Claro. Entonces, bueno, el tema de las 10 de la mañana son ley de hojarasca. Y finalmente veremos si termina solamente formando parte, ya está formalmente formando parte de este temario, un temario muy reducido que son dos temas que de todas maneras van a llevar un debate de esos. Zona fría también es el otro, a partir de las 10 de la mañana es la idea, patentes no, entonces... y muchos tratados. En principio no están, ahí están los tratados. Sí, están los tratados. Están los tratados, bueno. Pero de todas maneras uno imagina que es un tratamiento rápido, claro. Ayer, por ejemplo, estaban los tratados que se trataban en el Senado y que, bueno, tienen media sanción, así que tienen que venir para acá. Son Singapur, Suiza y San Marino. Sí. Exactamente. Y bueno, todo con ese. Los tratados de la S, las 3S, tal cual. Muy correcto. Totalmente. Para no olvidarse, está bueno. Entonces, eso para las 10 de la mañana. A las 11, el temario de lo que piden. No es que vaya a arrancar a las 11, ya la pisaron la sesión, pero a continuación, una sesión que veremos si finalmente se lleva adelante. ¿La estrategia cuál sería de plantar? ¿De parte de quién? De la oposición que planta, que convoca una sesión... Lo que pasa es que lo hizo antes. Primeriar el día. Claro, pero terminan siendo primeriados por el oficialismo. Claro, el oficialismo aprovechó que era una fecha que pero ya sabía la oposición que el oficialismo quería hacer una convocatoria el 20. No estaba el la estrategia es ver quiénes se quedan. Realmente. La oposición busca un poco de alguna manera mostrar o dar digamos, mostrar a la sociedad
cómo se van posicionando los diputados Lo más probable- respecto a los temas. Lo más Claro. probable es que la sesión de las 11 no se haga. No haya Claro. posibilidad de saberlo. No será a las 11, tampoco va a ser a las 20 O piden horas, una nueva postergación y la pasan el jueves o a la semana que viene, o ese pedido, esa convocatoria de sesión va a quedar sin efecto. Pero, No, puede yo creo tener, pero puede iniciarse una sesión en minoría. Sí. Pero va a estar transcurriendo la otra. Sí, porque no va- si no el va a oficialismo terminar. tiene quórum, la otra sesión no va a No, tener... no. No, pero la idea de la oposición, entiendo que va a ser así, porque ya pasó el año pasado, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que no se hizo finalmente. Pero no me acuerdo exactamente cómo es que había jugado el oficialismo en ese momento. Si la del oficialismo era después, indirectamente no convocó a la otra, no oficializó la otra Claro. convocatoria. Algo de eso pasó. Pero el tema es que lo que van a hacer es, van a estirar esta sesión el tiempo que sea y después jugándose a sabiendas, una de dos. O la dejan transcurrir hasta las 2 de la mañana y ya tienen la excusa de que... Al otro día no viene nadie. Me parece medio difícil porque por más que pongan a mucha gente a hablar en estos dos temas, no son temas. Supongo que Zona Fría No, bueno, Zonas Frías tiene su tiene muchos, complejidad. pero bueno, ya sabemos, no van a... Se supone que... Además, no Sí, no es un salió- tema para una sesión maratónica. Claro, y aparte, No, no es maratón. cuando las sesiones se alargan es porque UP pone a los 90 diputados a hablar. Sí, sí. Diputados, el oficialismo tiene ahora Recordemos 90 que tendrían la excusa de poner muchos oradores, pues están defendiendo una ley propia Sí, claro, y de Máximo Kirchner, además. seguramente, pero bueno, El veremos. jueves ya hay agenda. El jueves, El jueves hay agenda por la Ajá, mañana de bien. comisión. claro. Hay Así una que- reunión convocada. En definitiva, nadie se va a inmolar por esto. Evidentemente, yo creo que verán a ver si se quedan. Mucha excusa para más de uno que dice, bueno, mira, ya se hizo tarde y Sí. me voy. Y veremos si a la hora que sea pueden llegar a autoconvocarse rápidamente para Le hacerla. conviene al oficialismo, porque sigue bloqueando los intentos contra el jefe de gabinete, intentos opositores, y le conviene también a una parte de la oposición que no ha demostrado demasiado entusiasmo en tratarlo. Claro. Recordemos entonces cuáles son los temas para tratar en la sesión de las 11, le vamos a llamar así, que no se va a las 11. Pedidos de informe, moción de censura, etcétera, contra El jefe de gabinete. el jefe de gabinete. Después también una citación a la ministra Petovelo y el ministro Caputo por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Y después un menú de temas que son los que agregaron para tratar de sumar a Unión por la Patria y lo Persuadir sumaron. a Unión por la Patria. Así es, son licencias maternales y parentales, programa nacional del remediar, está también el restablecimiento de las prestaciones del PAMI, son proyectos muy diversos porque todos necesitan mayorías especiales para ser tratados, que difícilmente la vayan a conseguir, gratuidad de medicamentos esenciales. Y ahora la cita la piden varios diputados más, que son Paulón, Juliano, Cecilia Moró, Germán Martínez, Coleta, Natalia de la Sota, el diputado Maxi Ferraro, Paula Penaca, Mazot del Caño, Pagano se sumó, no estaba en la anterior convocatoria, Frade, Osuna, Siley, Pitrola, Cigarán, Bregman, Pablo Farías y Del Pla. Llegarán Provincias Unidas, ¿no? Sí. Ella había firmado la anterior. Sí. Veremos, Junto con en Juliano. Habían veremos firmado. a ver qué termina sucediendo con esa... La oposición no proyectaba más, aún teniendo a Unión por la Patria presente, no proyectaba más de 110 Claro, sí. Ujú. diputados para el quórum. ¿No? Ese Y se es el sabía- cálculo que hacía. Y se sabía que no iban a estar presentes 2 diputados de Unión por la Patria. Claro. Había 2 que ya habían dicho que no iban a estar. Que no iban a estar. Había perdido 2 de ese quórum que... O de ese Siempre en poroteo un que se bloque de estaba 93 alguna baja tenés. Y el PRO, que algunos imaginaban que iba a estar, a lo mejor, porque decían, bueno, después del documento del domingo, el comunicado del domingo, a lo mejor iban a estar, pero no estamos. Un día antes dijeron que no iban a formar parte de esa reunión y lo dijo Fernando de Andrés, que es alguien que era de lo que... Porque en algún momento circuló que el comunicado había sido una forma de presionar a los diputados para que... Y lo desmintieron no solamente de Andrés, sino también en off varios diputados del bloque. Había una coincidencia plena de que no iban a dar quórum y que no cambiaba en nada la postura, el comunicado del partido, que se conoció La días antes. postura del PRO es que
no acompañan las cuestiones que están mal, pero tampoco van a ser ellos los que empujen la salida del Claro. jefe de Y es gabinete en difícil. el tema de Adorni Y específicamente. lo hemos visto ¿no? muy pocas veces del lado de votando de lo mismo que Unión por la Patria. También. No se dio muchas veces. Lamentablemente No se en estas dio. cuestiones a veces queda esta posición de los espacios políticos de no acompaño ciertas iniciativas, por más buenas que sean, para no quedar pegado Pegado. con el espacio opositor. Claro, así es. Republicanismo selectivo, me dijeron el fin de semana, respecto al PRO. Y sí, algo de eso hay. Y todo esto, esa sesión tiene como estandarte, bueno, la figura del jefe de gabinete, Manuel Adorni, a quien le quieren apuntar. Bueno, lo de ayer finalmente no quedó, entonces se suspendió. Veremos si el miércoles la oposición tiene mayor éxito. Pero mientras tanto, ayer, mientras se hubiera estado desarrollando esa sesión, aunque fuera en minoría, que todo indicaba que no iban a tener quórum, iba a ser en Había minoría. absoluta tranquilidad en el oficialismo. Totalmente, sí. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, el susodicho, estaba en Mendoza. Ahí vemos, vamos a ver imágenes. Estaba inaugurando nada menos que el Parque Solar El Quemado de YPF en Mendoza. Es a China la que, porque esto tiene la característica de ser una inversión de 220 millones y una capacidad de abastecer a más de 233.000 hogares. Con energía renovable, ahí vemos, son... Hogares, o sea, prácticamente toda la provincia de Mendoza. Así es, sí. Y está, hablando de Mendoza, ahí vemos al gobernador de Mendoza encabezando esa comitiva que está recorriendo lo que es el Parque Solar Fotovoltaico, El Quemado. Esto está a 13 kilómetros de Jocolí. Nuestra conocedora Mirá que se ve la cordillera de de los lugares, Andes de de- ámbitos así, de no fondo. lo ubicás. no eso. no lo conozco. Ese paraje no conozco mendocino. este lugar. No. ¿Conocen Mendoza ustedes? queda pendiente. Fui hace muy poquito. Es hermoso, ¿no? Sí, bien. Solo Bien. conozco la parte del cómo es de Mendoza capital y Sí. del Es- puente del Inca. es ¿Del Inca es? Sí, está bien. Claro, sí. Es el paso a Chile. El Paso de Chile. Ahí vemos entonces, 220 millones, es el parque solar más grande del país y es justamente el primer proyecto aprobado y ejecutado bajo el RIGI, justamente, que se logró. Esto finalmente, bueno, es el primer proyecto aprobado y ejecutado bajo el RIGI. Sí. Y bueno, el gobierno lo presenta como un éxito de un modelo de gestión. Ahí vemos a representantes de YPF. Y justamente ahí está el intendente de Las Heras, es lo que está en este área, está Francisco está en Las Lopresti. Y dijo, vamos a ver lo que decía y escuchar lo que decía Manuel Adorni. El 26 de diciembre de 2024 tuve el placer yo mismo de anunciar la aprobación del primer proyecto RIGI. Era nada más ni nada menos que este proyecto, el Parque Solar El Quemado, que además de ser el primero anunciado, hoy se convirtió en el primer proyecto RIGI inaugurado. Además, y no menos importante, se aprobó la modificación de la ley de glaciares para que cada provincia decida cómo explotar su territorio y pueda gestionar con mayor libertad sus recursos naturales. Todo esto se logró gracias a la colaboración de los gobernadores y de los representantes de las provincias en el Congreso de la Nación. En las próximas semanas vamos a enviar al Congreso de la Nación Argentina una serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente. La inauguración de este parque solar es una prueba, la primera de muchas, de que estamos en el camino correcto. Muchísimas gracias. Y escuchábamos al jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien, bueno, justamente entonces estuvo encabezando esta presentación de lo que es un dato no menor, que es el primer proyecto aprobado y ejecutado bajo el esquema RIGI, el RIGI que se aprobó finalmente en el año 2024. Exactamente, con la ley bases. La ley base, sí, y que, bueno, ya empieza a mostrar sus Estaba frutos. buscando ubicación del Parque El Quemado. A ver. Ruta 40. Mira. Ajá. Ruta 40 entre la ciudad capital de Mendoza y la ciudad capital de San Juan. Casi a mitad de camino de ambas capitales. Así es, sí. Frontera norte de Mendoza. Así es. Y bueno, ahí se ve cerca la cordillera.
como en toda la El Ruta 40. tamaño, la magnitud de lo que Es es, importante. o sea, claramente es el más grande parque eólico. Eólico No, no, solar. solar. Mira, eso es, Eólico. vos Eso es mirás otros países que están de avanzada y es lo que se usa, ¿no? Grandes Claro. parques con paneles solares. Mira Japón, miras otros países. Están ya con estas cuestiones de producción. Y esto lo llevó adelante YPF Luz. Sé que tiene participación china también. Lo escuchaba Gonzalo. Claro. Le estoy, Sí, sí, estoy contando lo que le escuché Está bien, decir a sirve, hay que Gonzalo, escuchar a los Gonzalo compañeros. Solaberrieta, que comentaba lo que es este emprendimiento. Y anoche escuchaba, pero también, donde estaban dando detalles de los efectos del RIGI y lo que está generándole en la provincia de Neuquén. Esto, recordemos, esto es Mendoza. En Neuquén, todas las inversiones que están logrando, e independiente, alrededor de 14.000 millones de dólares estaban recibiendo. Y bueno, es plata bueno, y la generación de empleo que esto genera. Y ahí vemos entonces al gobernador Cornejo, que está junto a Manuel Adorni, y estaba Horacio Marín, que Horacio después Marín. vamos a escuchar un poco lo que decía el titular de YPF en este emprendimiento, en esta obra que tuvo tanta participación, justamente la petrolera estatal. Bueno, ayer tuvimos sesión del Senado. Después les vamos a contar todo lo que se trató ahí en el Senado. Alguna cuestión que se convirtió en ley, alguna cuestión que también ahora se espera acá en esta Cámara. Pero primero vamos a un corte y después nos metemos con ese tema. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica,
funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Seguimos en comisión, hablábamos en el bloque anterior sobre la sesión que se desarrolló ayer por la tarde, ayer en el Senado de la Nación. Una sesión que se desarrolló inmediatamente después de lo que fue la reunión de la Comisión de Acuerdos, que se prolongó bastante. Había 19 aspirantes a cargos de jueces, defensores y con jueces, que formaban parte del último tramo de lo que es un listado de más de 70 propuestas, pliegos para ocupar cargos judiciales, vacantes judiciales. Finalmente terminaron con lo que terminamos ayer. Ya en la próxima sesión, que no tiene fecha todavía en el Senado, bueno, van a llegar esos pliegos y los dictámenes que tuvieron lugar ayer. Y justamente ayer, un día en el cual entre los que las expectativas estaban centradas, por ejemplo, en Emilio Rosati, que era uno de los que iba a participar, que formaba parte de ese listado. Él en ese caso es concursa para un lugar en un juzgado, como juez, en un juzgado de Santa Fe. Y bueno, el día anterior había mucha expectativa con lo que iba a ser la presentación de Ana María Juan, que es la esposa del juez Martínez de Giorgi. Después les vamos a ir contando algunos detalles de lo que fueron las presentaciones, bueno, los argumentos, cómo se rebatían los argumentos que había en contra. Pero bueno, finalmente arrancó la sesión. Arrancó más tarde de las 3 de la tarde que estaba convocada, pero antes de las 3:30 ya había arrancado, y al final de esa sesión estuvo el tratamiento de un tema que bueno, se había votado al principio, pero bueno, que tiene que ver con un homenaje del cual nos va a hablar ahora Verónica. Sí, te traje este tema, José, porque yo sé que tenés una hija que está vinculada al área de la ciencia, de la investigación, y ayer en el Senado de la Nación se aprobó, se trató sobre tablas este proyecto que es un reconocimiento al equipo argentino de antropología forense que bueno, surge en Argentina en 1984 y que tiene funciones importantísimas, ¿no? Como lo que es la tarea biológica, arqueológica, antropológica y sobre todo investigación y aporte y restitución a lo que es la memoria de nuestra historia argentina. El proyecto básicamente trae este reconocimiento en función de unos últimos aportes que hizo el equipo de argentino de antropología forense en Córdoba, en La Perla específicamente, pero fue votado por unanimidad, y esto es importante destacarlo. Vigo lo propuso, tuvo el acompañamiento, que es la senadora representante de la provincia de Córdoba, tuvo el acompañamiento de Luis Juez, también cordobés, hoy en las filas de La Libertad Avanza. Y finalmente todos los bloques acompañaron esta iniciativa. Solamente hubo una abstención que me llamó la atención, que fue la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. No dijo absolutamente por qué se abstenía, no hubo explicaciones, pero fue la única que no acompañó la iniciativa. Y ahí tuvo un un cruce con Paulón, que le recriminó ese tema. Le recriminó en redes. Mira, no sabía, no Curioso no lo había que tenido. Álvarez Rivero no haya acompañado lo que hizo Patricia Bullrich. Curioso. Y curioso es, la verdad que es un organismo sin fines de lucro, un organismo muy importante en la Argentina que no haya acompañado, sobre todo con esto que recientemente sucedió, que fue la identificación de personas desaparecidas en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla, que está ubicado en la provincia de Córdoba. 29 fueron las personas que se restituyeron, se restituyó su identidad a partir de estos hallazgos que hizo el equipo de argentino de antropología forense. Y que sufrieron desaparición forzada en lo que fue la última dictadura militar. Los fundamentos del proyecto, básicamente, que propuso Vigo ayer en el recinto, tienen que ver con instar al Poder Ejecutivo a garantizar que se continúe el convenio de identidad científica
para sostener las tareas activas de excavación y análisis genético planificado. Esto básicamente fue lo que quiso quedar o trató de que se quede claro. Y te lo voy a asociar porque me acaba de llegar un proyecto que se presentó. Lo importante, ¿no?, que tiene que ver con la tarea y los trabajos en estas cuestiones, y que es un proyecto de la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moró, que busca que el Poder Ejecutivo transfiera al Banco Nacional de Datos Genéticos de forma inmediata recursos suficientes para garantizar también su funcionamiento, ¿no? Lo importante que tiene la importancia también de lo que es el funcionamiento del Banco Genético. Así que bueno, me parecía que estaba bueno para poder destacar. Como bien decías, la sesión comenzó recién a partir como las 5 de la tarde, empezó a tratarse el tema de la sesión, que era la prórroga por 5 años del cargo de Carlos Maíquez, el padre del ministro de Justicia Juan Bautista Maíquez, que cumple 75 años en noviembre y que, bueno, se votó ayer con apoyo del sector del peronismo su extensión por 5 años más. En el medio, cuando antes de que se trate esta prórroga, esta extensión o este pliego, Vigo pidió que se trate el proyecto sobre tablas, quedaron en votarlo al final y salió con este apoyo amplio, unánime. Claro. Así es, y finalmente, bueno, algunos hablaban, el propio juez había dejado vista la posibilidad de, bueno, que lo tratemos otro día, pero finalmente cuando una persona tan ducha como él se dio cuenta que en definitiva no había cuestión de discutirla tanto, entonces todos terminaron aprobando el tratamiento después, a la noche. Te aclaro 2 cosas que me quedaron pendientes de las placas, que lo habías notado. El equipo de antropología argentino forense incluye... digamos, tiene un enfoque multidisciplinario porque incluye arqueólogos, antropólogos, médicos, genetistas, sociólogos, físicos e informáticos. Todas estas personas trabajan en este equipo. Y tiene como línea de investigación casos de terrorismo de Estado, violencia institucional, femicidios, trata de personas y procesos migratorios complejos. Como les decía, el beneplácito, este proyecto que se aprobó ayer, justamente va en función de estos 29 casos que identificaron recientemente. Son restos óseos que fueron hallados en el sector Loma del Torito, cerca del ex centro clandestino de detención La Perla en Córdoba. Identificaron a 29. 29. Bien. Que como decía Vigo, y esto lo anoté también, la importancia porque no solo eran cordobeses esos los restos, sino que había restos de personas que venían de La Rioja y de San Luis. Sé que había unas hermanas mellizas, creo, que encontraron un diente. Ajá. Y bueno, no logran determinar de cuál de las dos era, hermanas, pero bueno, era. Y el equipo antropológico tiene fama mundial y son requeridos, o sea, no es que se dedican a excavar solamente y buscar el tema de los casos de la represión en la Argentina, sino que han sido convocados en México, cuando desaparecieron los normalistas, los 43 normalistas en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en México, convocaron al equipo de antropología de Argentina y estuvieron mucho tiempo trabajando, buscando. Es un país donde lamentablemente el terrorismo de Estado existe y tiene como modalidad enterrar los cuerpos, ¿no? Tiene muchos cuerpos enterrados a lo largo de México y han sido llamados para trabajar en ese lugar. Es verdad. Así que nos sumamos a ese homenaje. Busqué el cruce de la senadora, que la única que se abstuvo. A ver, ¿qué se dijeron? Con Esteban Pablón. Bueno, Esteban Pablón reprocha un poco no haber acompañado el homenaje. Que de todas maneras después lo votó, o por lo menos como se votó a mano alzada, no se sabe si votó o no votó, pero por ahí no levantó la mano. Y ella le responde, la senadora Carmen Álvarez Rivero, recordemos que es de Córdoba, que era el PRO y ahora está en La Libertad Avanza. Circunscribe un poco su opinión a lo que tiene que ver con esto de que
es con los derechos humanos. Acompaño toda búsqueda de verdad porque eso es justicia. Creo que la defensa de los derechos humanos tiene que ser integral y coherente. Toda vida humana merece igual dignidad y protección, sin distinciones. No comparto los términos de la declaración que usan el dolor de las familias y las víctimas para sostener miradas parciales de los derechos humanos. Yo me imaginé que venía por ahí su Claro. postura, pero bueno, Pero bueno, la verdad es que es Carmen. no tiene mucho te que van a ver decir. una En el cosa Senado, con la otra, pero bueno. cuando les preguntan, te van a decir, y así es Carmen. Así que, Así es. Sí, tal cual. Así que, bueno, eso se agotó un poco Ayer. cerca de las 10:30, pero Sí. lo último, después cuando ya se iban, Patricia Bullrich dijo, bueno, nos quedamos un minuto más para votar también otro homenaje. En este caso era el Ajá. homenaje a los 120 años de la construcción, la inauguración del Palacio Legislativo, nada menos, que el Congreso 120 años se inauguró el 12 de mayo de 1906. Mm. Así que 1906. las obras se habían iniciado en 1898. El que lo inauguró fue el presidente José Figueroa Alcorta y fue un acto simbólico porque no estaba terminado todavía. Eso te iba a preguntar. Sí. Decime que estaba terminado cuando lo inauguraron. No es la primera vez, pero Que en bueno. Argentina pasa algo así, ¿no? No, después le pusieron el mármol, todo eso, y el acto definitivo. No sé si hubo acto ya, pero La inauguración. terminado, estuvo en 1946. Mira. Acordémonos en el 2000, en el 46 de nuevo, cuando se cumplan 100 años de entonces, pero O sea que sí, claro, sí. 40 años después de la inauguración se terminó de Se construir terminó. el palacio. Es Así es, impresionante. Así que Es un sí. edificio que requiere su tiempo. Claro, y bueno, es maravilloso, que suele verse todo, acá hay recorridas diarias, Sí. todo que vienen a verla, que lo hemos comentado ya, da ganas de hacerla ese recorrido, porque a pesar de uno estar todo el día Yo lo acá... hice, ¿eh? Yo lo hice bien, también. y Sí, bien, sí, yo lo hice. perfecto, Sí, el que no sí, lo hice sí. yo entonces. Lo hice- y Lo está hice- buena, cuenta Lo hice usted con- la primera experiencia. la hice con el ICAP. Ajá. El ICAP, que cuando hicimos la diplomatura, cuando hice la diplomatura parlamentaria, nos llevaron ellos a recorrer. Y la segunda también trayendo de visita a Sí. amigos. Así, Yo traje, gente, sí, vine con mi familia. pareja. Claro, bien. Sí, está bueno hacer ese recorrido que se hace habitualmente en la Noche de los Museos, acá, yo en la última Noche de los Museos, que lo transmitimos acá en el canal, y con Senado TV también, había, pero Sí. miles de personas Sí. que estaban haciendo colas. Vine para- una vez a la noche del museo al Molino, a la confitería. Ujú. También está claro, eso también Que se podés, recorrerá. ahora está abierta la posibilidad de hacer la visita en el molino y tomarte un café. Lo hice hace muy poquito. Ah, Un saludo a pero el Dante. Hay que café nuevo. anotarse. A Dante le mando un saludo, que fue compañero nuestro en Diputados TV y hoy está ahí coordinando las visitas guiadas. bien, sí. Así que le mando un saludo porque estuvo buena. Tuvo una visita personalizada casi por Dante y lo que le ofrecen ahora a los turistas es además tomarte un cafecito en el, Está en bueno. el molino. Qué Ojo, bueno, es un qué buen bueno dato. está. Ya que estábamos mostrando imágenes del Congreso, contamos más tal, esto es cada 120 años lo hacemos. Sí. Así, y Me veo en 120 O años un robot más. nuestro, lo Mauro. la próxima vez lo haremos también. Originalmente el Congreso estaba en Balcarce 139 Claro. y después, bueno, como pasaron cosas... se fue. Al lado de la Casa Rosada. Claro, Balcarce claro, ahí 150, nomás. la rosada. Entonces está enfrente de la Casa Rosada. Ah, Está. enfrente. Justamente, bueno, entonces, bueno, finalmente y dijeron había que hacer algo más grande en otro lugar porque, bueno, el crecimiento poblacional, obviamente, y el crecimiento político también, obviamente hacía falta, era Más necesario legisladores. trasladarlo, ¿sí? Y en 1889, entonces el presidente Juárez Celman es el que hace el proyecto inicial. Y el proyecto era construirlo en la manzana delimitada por Entre Ríos, Rivadavia, Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen, que hace eso, ¿no? Es ahí. Y No la se idea- llamaba Hipólito Yrigoyen. No, No, no se podía llamar Hipólito ninguno Yrigoyen de todavía. ellos, no sé si los demás sí, pero era el nombre, tampoco Rivadavia. Claro. La idea era hacer un eje cívico con la Avenida de Mayo, Exacto. con la Casa de Gobierno, esa era un poco la idea. Hubo un concurso internacional y en 1895 se organizó ese concurso internacional, ahí vemos imágenes del Palacio, de arquitectura, y lo ganó el italiano Vittorio Meano.
y que fue el mismo autor del Teatro Colón. Y el diseño, bueno, acá lo estoy leyendo, combinaba academicismo, clasicismo y eclecticismo. Muy bien. Habrá que ver. Después les explico un poco. Dale. La cúpula es de 80 metros y le da, bueno, la monumentalidad al edificio. Y es cierto que tiene otro color, Sí. como la Estatua de la Libertad, que no era verde la cúpula. Ah, sí, Sí, es verdad. es verdad. Sí, que es de lo más lindo. Y entonces, bueno, finalmente la obra se consideró terminada en 1946, cuando se le hizo el revestimiento de mármol exterior. El tema un tema que es re interesante, si quieren el viernes que viene lo hacemos, Sí. Vale, sí. es el tema de acordarse. ahí está la cúpula, la referencia que hacía Marcos recién, pero un tema re interesante es el tema de las estatuas de Lola Mora, Sí. que hizo Lola Mora. No tengo el material, o si lo tengo que andar buscando ahora. Creo que sí lo tengo, pero mira. no lo vamos a buscar. Sí, Lo seguro que dejamos lo tenés. para No te el hagas el viernes que que no, viene. porque Y yo entre sé que vos tantos tenés todo ahí. Entre todo. tantos papeles debe estar también, pero bueno, vamos a contar. Hace muy poquito tiempo se restauraron esas estatuas. ¿no? Sí, justamente. Y todo el tema de la restauración, que eso se hizo durante la gestión se terminó por lo menos en la gestión de Julián Domínguez, y bueno, las dos estatuas que hay, que una simboliza la libertad y la otra la paz y la justicia. No tiene y el nada que trabajo. envidiarle a ningún otro congreso, claro que no. congreso. Yo te digo, estuve en el A ver. Capitolio, en Washington, en el 2024, y me quedo con el Congreso argentino. Arquitectónicamente, Es un detalle. muchísimo más. Y tiene también una construcción europea, ¿no? En ese Claro. momento se pensaba mucho, el Parlamento de Londres, de Inglaterra, tiene también muy parecido, esa cúpula es muy parecido. También lo vi, pero me quedo con nuestro Congreso sí. argentino. Te quedas con este antes que el de Londres. Mirá vos. Sí. Qué Capitolio bueno. bien, pero me gustó mucho más nuestro Congreso. En 1993, yo diría recién en 1993, fue declarado Monumento Histórico Nacional. El Palacio. Ah, mira, 1993. recién ahí en Pero esa fecha. y se le reconocía su valor cultural, Sí, etcétera, sí. etcétera. Pero bueno, la verdad es que bueno, Bueno, hace aquel que tuvo 120 también la idea años. de que el Palacio del Congreso esté enfrentado a la Casa Rosada, tuvo una buena idea también para que También. quede Claro, comunicados por la misma avenida. Ese eje cívico Hoy, que se hoy armó. cuando vos haces un city tour en la ciudad autónoma de Buenos Aires, te pasan con el colectivito por Avenida Mayo y te cuentan esto del eje cívico. Claro, Exactamente así. está muy bien. No se ha cumplido el objetivo. Bien. Al menos simbólico. Y entonces, bueno, volvemos a los temas ya cotidianos. Entonces decíamos de la sesión del Senado que estuvo, bueno, hablamos de los homenajes que se aprobaron al final. En el durante hablamos también lo contaba Vero, el tema de la prórroga para Máiquez. Un detalle importante, ya que vamos a hacer disección de esa sesión. Vamos. De esa Que votación. en la votación tuvo Sí. más de 2/3, Sí. 58 votos a favor, 11 en contra. Enseguida fuimos a mirar a ver los Yo nombres. ya sabía que se iba a Sabías votar que se iba a dividido. romper Sí, se iba a dividir. Sí. Ahora, hay que Me decir, habían comunicado hay que decir, no se aprobó un nombramiento. Se No. aprobó una prórroga. una prórroga. Una de un prórroga, plazo. sí, tal Eh, cual. Que no el- necesitaba los 2/3, pero Claro. los tuvo. El peronismo votó dividido. Cuando hablamos de 11 votos es porque el peronismo tiene 25. sí. 25. El peronismo votó dividido. Básicamente, los senadores que responden a los gobernadores acompañaron el pliego. ¿Sabés qué? Y aquellos que son más del ala cristinista, la cámpora, rechazaron el pliego. Hubo una senadora que decidió estar ausente en ese momento. ¿Cuál ¿Quién? fue? Corpachi. Corpachi. De bien, Catamarca. porque es cristinista. Decidió Pero- retirarse. Pero Claro. amiga de los gobernadores. Mirá vos. Por mirá las vos. dudas dijo, Sí, yo yo me en voy. esta me ¿Saben voy al qué? baño. ¿Saben qué Ya sabés. a qué me hizo acordar? Es una vuelta de Unidad Ciudadana. Ah, Claro, sí, me sí. parece lo mismo. Tal A cual. mí me llamó la atención porque cuando me puse a mirar los nombres, digo, ay, y fui a chequearlo. María Teresa González, digo, Sí. pero está con... Uno y uno hicieron, ¿no? Sí, Sí. bueno, está con Mayans, digo, bueno, tiene Tal que ver cual, con eso. tal cual. Uno y uno
Exacto, porque fueron 11 votos a favor, 11 votos en contra. Tienen 3 más, pero había ausentes. Exactamente. Y es interesante un poco los discursos de los cierres, ¿no? Patricia Bullrich diciéndole a Mayans, pero si vos lo aprobaste, si vos aprobaste la designación en el año 2018, ¿fue? No, en el año... No sé cuándo fue, después hubo un traspaso en el gobierno Macri, pero no. Claro, no porque hay un traslado, el famoso traslado que se le cuestiona a Maíquez, que se hace de manera irregular, o se dice que fue bajo designación a dedo y no por un concurso como debe hacerse. Y entonces le decía, y ahora no lo acompañás. Claro. Patricia Bullrich le decía a Mayans, y Mayans le decía, no existía lago escondido, no existía lago escondido. Sí, ese es el tema. Pero recurrente. bueno, buenas fuentes dicen que Maíquez tiene terminales en todos los espacios. Claro, políticos, sí. Fuma bajo el agua. Exactamente. Sí, en ese final estuvo, bueno, fue muy interesante. Mayans, como siempre, tema libre. Y entonces metió todo. Un repaso por toda la actualidad. Disparó con todo contra todos. Siempre para el mismo lado. Y después Patricia Bullrich, porque va a ser un clásico que se va a reeditar todo, que ya viene desde el verano. El cierre del Senado tiene un formato de stream. Sí, Parecen dos streamers. Sí, tal cual. Sí, claro. Con 40 minutos de exposición libres, amplios, pasando un poco por toda la actualidad argentina, y que termina siendo un debate cruzado entre Mayans y Patricia Bullrich. Y que Patricia Bullrich, iba mirando, encima le decían no lea, que no le pedían cualquier cosa, pero no lea, pero ella claramente tenía el detalle de los temas que le endilgaba, o sea, qué cosas había hecho. Nota. Por ejemplo, Máiquez, respecto a que les pudieran endilgar a la oposición. Pero bueno. Y pobre Nano Serrat. Lo quisieron parafrasear y lo parafrasearon más. Sí, porque ella Patricia al final, Bullrich. Sí, nunca hay una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Eternamente Sinceramente Tuyo, que le encanta a mi mamá, es uno de los temas preferidos de mi mamá, y Patricia Bullrich le quiso decir al peronismo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, dice la canción de Serrat, y ella dice, lo que no tiene es memoria. ¿No? Claro. Entonces, fue un buen momento porque es una frase muy conocida. Aplaudieron. Claro, es una canción de... Yo no sabía ni que era de Serrat. Viene de una canción de Nano Serrat. Claro, y después ella igualmente tuyo. Se reía y después dijo, bueno, aplauden respeten la creatividad de la senadora, dijo Bartolomé Abdala, presidente provisional. Muy pero bien. Te digo que ahí generó un buen clima, por lo menos de gracia entre ambos espacios políticos. Sí, totalmente. Así que bienvenidos son esos debates que se dan en el Senado, que se dan también en diputados. Eso lo bancamos. Más allá de los resultados, bueno. Los resultados son X, pero bueno. Pero gracias. Gracias por a estar ustedes, acá. chicos. Nos vemos de nuevo el viernes que viene. Nos vemos el ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con plantel renovado del lado femenino y seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Y seguimos con En Comisión y le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Rachter. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, José. ¿Cómo tardes. están? Muy bien. Muy bien, Terminando una semana que fue, por lo menos, importante, con trabajo de comisiones, y muchas comisiones bicamerales se conformaron. Hoy voy a hablar de la comisión del niño, la niña y el adolescente. Que es La la comisión que de- había generado, no era la que más expectativa había generado, porque se la llevaba toda la atención por ahí, la conformación, la de inteligencia, pero me parece que sí, La más picante. tuvo, la más picante fue. Estuvo picante porque es un tema que después de la ley del aborto Ujú. hubo como una división De aguas. entre los que pensaban de una manera y del otro, y está muy vinculado al tema de los menores. Claro. Entonces es un tema que se va a discutir. Se había elegido a una defensora que fue impugnada por La Libertad Avanza. Voy a decir una cosa, a diferencia de la gran defensora que fue Marisa Graham, esta le faltaban algunos pergaminos. Ujú, ¿verdad? Por eso la habían impugnado. Fue Sí. como un concurso rápido, muy, digamos, que inclusive se votó en diputados, pero Claro. ya María cayó. Bertero era. Bertero, ya cayó. Ujú. Cayó. Cayó, no tiene, Sí. bueno, vamos a hablar un poco de lo que se viene. Y hubo mucho trabajo en el Senado. También, Y sí. hubo, me parece que la sesión del Senado ayer dejó muchas lecturas políticas. Sí, vamos a ir. Estuvimos desmenuzando un poco y ahora lo que sucedió ayer y lo vamos a hacer también con vos, Silvia. Es muy interesante, bueno, por eso fue y también lo que son las convocatorias de las sesiones en la Cámara de Diputados que van a ser, están convocadas para el miércoles que viene. Y van a Una decir, duda, van a ser. ¿van a seguir adelantando los horarios o ya están Y ya no. establecidos? Igualmente Digo, ya pues capaz queremos que venía a las 4 de la mañana. A las Sí. 10 de la mañana es un horario sorpresivo. No es Inconveniente no es inédito, pero sí es inconveniente. Es ¿El de las abono 10? ese. No, el de las 4. El de las 4. Ah, sí, el de las 4. El de las 4 es Pero inconveniente. ya a las 10 ya tenés que compaginar todo, armar todo de manera bastante especial. Pero bueno, veremos si después la segunda sesión la estamos llamando la sesión de las 11, pero va a haber que llamarle la segunda sesión. Veremos si tiene lugar finalmente. Y tiene como objetivo avanzar contra bueno, el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Hoy lo nombrábamos a Manuel Adorni, hablábamos de la inauguración que hizo ayer en la provincia de Mendoza. Participó, encabezó él el acto de la inauguración de esta inauguración del Parque Solar El Quemado, justamente, y veamos imágenes y veamos lo que decía la otra pata importante que tiene este emprendimiento, que es un emprendimiento por Rigui, que fue justamente YPF. Sí. Porque recordemos, esta obra está
Fue desarrollada originalmente por EMESA, que es la empresa mendocina de energía, y posteriormente fue adquirido y ejecutado por YPF Luz, fue la que se encargó de hacer este parque solar que ahí lo veíamos en el primer bloque también, y es el parque solar más grande del país. Y vamos a escuchar entonces lo que decía el titular de YPF, Horacio Marín, en el marco de este acto. Yo lo que quiero decir es que estoy todos los días, que me levanto orgulloso de trabajar en YPF. Esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía. Hemos hecho el parque más grande de la Argentina en un año. Ya está 200 megas ya están generando. En YPF en particular, hoy cumplimos el primer giga de generación de renovables. Somos el segundo generador renovable de la Argentina, el tercer generador, y estamos contribuyendo fuertemente, y todos orgullosos los que trabajamos en YPF, para que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 31, de los cuales los números internos nos dan más de 40, les diría más cerca de 50. Así que yo estoy muy orgulloso y estoy muy contento de estar acá hoy y de inaugurar este parque solar, que la verdad es increíble ver lo que se puede hacer con ejecución y con gestión. Así que les agradezco a todos y no les voy a expoliar todas las cosas que seguramente pueden decir ellos. Así que muchas gracias a todos. Era Horacio Marín, titular de YPF, y bueno, con esta obra Mendoza va a superar los 700 megawatts de energía solar instalada. Bueno, ahí vemos imágenes de la obra. Y bueno, volvemos entonces al Congreso de la Nación. Hablamos de los temas que en el transcurso de esta semana, bueno, lo contaba Silvia recién, fue una semana muy intensa, y también hubo, no solamente bicamerales, también hubo comisiones, sí. Y en el marco de esas comisiones se aprobó tuvo dictamen el proyecto que modifica el régimen de zona fría, y de ese tema nos va a hablar ahora Marcos. Así es. Bueno, primero, para conectarlo con lo que veníamos hablando, es el proyecto que ya nos quedó hace 2 días atrás, dictamen de comisión, pero que La Libertad Avanza apenas logró el dictamen, pidió una sesión para el miércoles 10 con una batería de proyectos, y uno de los temas que están incluidos en ese proyecto, en ese temario de sesión, es la cuestión de zonas frías. Desde aquella reunión que comentamos el viernes pasado con diputados de los bloques dialoguistas, el oficialismo había manifestado su intención de que este sea uno de los proyectos que encabecen una posible sesión el día 20, y finalmente cumple los objetivos en materia de agenda parlamentaria y lo incluye. Como decíamos, La Libertad Avanza pidió una sesión para el miércoles 10 con una batería de proyectos. El último tema de este temario es la readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, popularmente conocido como el régimen de zonas frías, que fuera discutido también hace no mucho tiempo. Ahora lo vamos a estar viendo. El oficialismo consiguió dictamen de comisión este miércoles con 46 firmas en el plenario de Energía y Presupuesto y Hacienda. 2 comisiones que maneja La Libertad Avanza con diputados propios, y tuvo el apoyo del PRO, de sectores de la UCR, del MID, de Oscar Sago, y de Innovación Federal. Algunos tienen zonas que están dentro del régimen en innovación, como los diputados salteños. Otros están un poco más afuera e incluso tienen reparos con zonas frías, como los misioneros, que piden a cambio de este régimen la cuestión de las tarifas eléctricas, claro. ¿no? Ahí había menos... Zonas cálidas. En las zonas cálidas ser también favorecido con un subsidio para las tarifas eléctricas, cosa que nunca terminó avanzando, y se entiende un poco más esta postura con zona fría. El peronismo además presentó un dictamen propio de minoría para sostener el esquema actual,
Recordemos, en este sentido, que la iniciativa es una marcha atrás con una modificación al régimen que ya existía, aprobada en 2021, gobierno del Frente de Todos, y que motorizó, entre otros, o encabezó, entre otros, Máximo Kirchner, junto con otros diputados también, pero Máximo Kirchner fue la bandera del oficialismo de ese momento de este proyecto. Por eso, un dictamen para sostener lo que fue votado hace 5 años. El objetivo del gobierno es volver a concentrar el beneficio en la Patagonia, principalmente, Malargüe, en Mendoza, y La Puna. La modificación del 2021 había avanzado en algunas regiones de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, entre otros lugares en los que fue ampliado el beneficio. Como decíamos, el proyecto busca focalizar los recursos en sectores vulnerables. Estuvo en la comisión la secretaria del área, Carmen Tetamanti, enviada por el gobierno, la Secretaría de Energía. Dijo, entre otras cosas, que para el gobierno es una injusticia que porque la tarifa se crea un fondo para subsidiar, que pagan todas las tarifas del país para que sean beneficiarios estas zonas, sin distinción de poder adquisitivo. Para el gobierno es una injusticia que sectores medios y bajos estén aportando a un subsidio que termina beneficiando sin distinción de capacidad económica en estas zonas en particular. Por eso lo que quieren es segmentar, manteniendo el beneficio para la Patagonia, Malargüe y La Puna. Pero además la sesión, como contamos en el bloque anterior, incluye otros proyectos además de zona fría. Hay 10 tratados internacionales que fueron aprobados durante las últimas semanas, y además hay un proyecto que obtuvo dictamen esta semana también para condecorar al brigadier Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur. Esto fue dictaminado en la Comisión de Defensa, en acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Y por último, y es el primer tema del temario, la ley hojarasca, que hace un par de semanas obtuvo dictamen, que ya hemos hablado bastante de esta iniciativa, modifica y deroga legislación obsoleta. Esto, desde zona fría hasta ley hojarasca, los dos proyectos junto a los tratados internacionales que fueron incluidos por La Libertad Avanza en el pedido de sesión del día miércoles 20. Perfecto, sí, muy interesante. Y bueno, entonces la cita es el miércoles a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Convocada, ¿oficialmente está convocada ya? Todavía no. Está el pedido. O sea, puede estar el pedido, los dos pedidos. Suelen aparecer en los primeros días de la semana que registra la sesión. Tiene que ser el lunes. Lo tienen que publicar, digamos, ya está pedido, pero lo tienen que publicar el lunes, 48 horas antes. Exactamente. Capaz que lo publican hoy. O el lunes. Exactamente. Sí, muchas veces se hace los viernes para que lo sepan, pero bueno, ya lo saben. Me parece que hay un tema, fundamentalmente en el tema de régimen de zona fría, que el gobierno tiene un gran problema con la deuda que acumuló con Camesa. Sí. Pero el problema que obliga a todas las cooperativas de gas, por eso hay una disidencia de los diputados de Mendoza, porque no quieren que las empresas y las cooperativas de gas del interior tengan que pagar esa deuda, porque es de un plan nacional. Sí. Claro. De una ley que se hizo a nivel nacional, de un plan nacional, porque se suponía, porque cuando estaba solo acotado a La Puna, Patagonia y Malargüe, el 7,5 que pagamos nosotros, los que vivimos en zonas no frías, Buenos Aires, los que no tenemos el régimen beneficioso de zona fría, ya no alcanza. Y le está provocando lo que se llama el déficit energético. ¿Ustedes se acuerdan en la época que Kicillof era ministro, que también hablaba del déficit del sistema energético? Uno de los motivos del avance sobre YPF y vaca muerta. Exactamente. Entonces, me parece que, y el gobierno está volviendo a tener un problema de caja muy importante con respecto a este sistema. Y otro tema que me parece, porque viniendo también a colación de lo que habías presentado antes con YPF, el tema de la prórroga para todas las promociones de las energías renovables, que se hace hasta el 2045, que también está muy bueno, porque lo que se viene a futuro es eso, son las energías
digamos, Sí, limpias, como claro. le llaman. Así es. Entonces me parece que es un tema, un proyecto interesante. Algunos dicen que no deberían mezclar, bueno, pero es muy típico de los libertarios, que mezclan varios temas en un solo les proyecto. encanta, sí, meten todo en el mismo. Pero es un tema bastante significativo y bastante importante. Así es, sí. Que me parece que es el tema central de la sesión, porque es un tema que al gobierno le está interesando mucho ver cómo puede disminuir ese déficit. Y es lo que tiene más apuro por tratar, porque hojarasca, bueno, puede Esperar 40 años más es lo mismo. tranquilamente. Así que, no es un tema que les era para meterlo en alguna sesión. Y lo claro. mismo que los convenios internacionales. Pero este tema del gas es económicamente un tema muy importante para el gobierno. Y de convenios internacionales se trataron ayer en el Senado de la Nación. Hubo tres convenios. Lo corresponden a Singapur, Suiza y San Marino. San Marino. Sí. Como decía Marcos, acuérdense, son las 3 S. 3 países con ese, la forma de Claro. acordarse. Así es, y esos temas van a venir para la Cámara de Sí, Diputados. se ahora aprobaron para sin tratarlo. problema. Hacía mucho tiempo que no se... Bueno, medias sanciones, sí, esperamos que tenga la sanción definitiva, pero desde 2017 creo que no se aprobaban acuerdos, tratados internacionales que se están tratando ahora de la época de Macri, de Alberto Fernández y... Bueno. Claro, y Hablando hasta de de Menem. temas que no se aprobaban hace Tenemos hasta mucho. de Menem, ¿no? Con las patentes. Ahí también, Exactamente, claro, sí. tenemos hasta de Menem. Pero a mí hay un tema que ahora que estoy siguiendo el Senado y el tema de los jueces, me llama mucho la atención de cuándo vienen esos concursos. Claro, sí. Se dio un caso que lo citaba al principio del programa, el caso de Ana María Juan, Sí. que es la esposa del juez Martínez de Giorgi, que al principio el tratamiento de ese yo tema estuve, sí. se tomó el miércoles pasado y justamente se hacía referencia, hubo una impugnación de un abogado de apellido Encina y le impugnaba por el hecho de que él había, el marido, el esposo, está en la causa Poco libre. serio. la Claro, entonces impugnación. decía, bueno, pero justamente ella decía, entre otras cosas, después te dejo, citaba el hecho de que ella ya era la tercera vez que concursó en tiempos de Cambiemos, que había sido en 2017, había sido impulsada su propuesta, en 2019 fue retirado el pliego, en 2021 también concursó también con Alberto Fernández, en En el mismo 2023 se cargo. presentó para el mismo cargo, es jueza de Hurlingham, también fue retirado el pliego al llegar el gobierno siguiente y finalmente ahora, bueno, fue nuevamente concursa y está ubicada, o sea que ahora se da el caso de que está la causa libre y está en manos de su esposo, pero también decían quienes defendían justamente su propuesta. O sea, acá no es cuestión de parentesco. No, el parentesco no te pone ni te saca. Eso es lo que decía, por ejemplo, la senadora Nadia Márquez. Exactamente. Pero independientemente de este caso, que la impugnación solamente fue no por su idoneidad, sino por ser la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, la realidad es que hay una familia judicial. Pues cuando vos te pones a analizar todos los pliegos, el hijo de tal, el sobrino de tal, el pariente de tal, muchos que son secretarios de juzgado, muchos son fiscales, pero son todos concursos que en el gobierno de Alberto Fernández no se mandó un solo pliego. Tenemos 300 vacantes, porque la responsabilidad es del gobierno al frente de todos, desde la época de Macri, que no se mandan pliegos. Claro, porque Macri mandó muchos pliegos. Fernández, cuando llegó, retiró todos los 200, había 200 pliegos que habían mandado durante la gestión macrista. Él los retiró y después no mandó más. En realidad los mandó en 23, cuando ya se iba. Bueno, y entonces, es muy importante, son 300 vacantes que hay. Se tienen que cubrir. Ya hicieron, digamos, 5 audiencias con casi 80 pliegos. Ya tienen dictamen todo, porque no tenían hasta hace 2 días dictamen ninguno.
¿Por qué no tenían dictamen? Porque los bloques dialoguistas, UCR, PRO y bloques provinciales, no querían firmar los dictámenes hasta que no entren los pliegos de los juzgados del interior del país. Entraron ayer. Porque quieren que se traten todos juntos, como una mega sesión, Claro. que se traten los del interior, los de capital. Sí, pero tiene sentido, porque si no eran todos de todos del AMBA. Exactamente. Y ayer, bueno, también estuvo el hijo de Rosati, que es un caso más complejo, tengo que reconocer. Sí, sí. Porque se benefició con la entrevista personal. Había terminado cuarto en el orden de mérito, y el orden de mérito se hace con un antecedente penal, más el escrito que le había ido muy bien. El Consejo de la Magistratura cambia la calificación de los antecedentes, que no era tan buena, entra en la terna, y después de la entrevista personal, con un apoyo unánime de todo el Consejo, lo tengo que decir, sin la presencia de su padre, Horacio Rosati, pasa a ser primero. Pero bueno, hay todo un debate sobre si la entrevista personal puede cambiar el orden de mérito. Y justamente esa fue una de las preguntas que se le hicieron a los postulados. A él se le hicieron, Claro. y él dijo que bueno, que es un problema de la Corte. Claro. Él es para un juzgado de Santa Fe. Claro. Ya pasaron 78, ahora va a empezar todo un proceso nuevo de otros 60 más que hay. Hay algunos casos que van a generar más debate. Claro. Está el nombramiento por otros 5 años de Víctor Pesina, que fue el juez que rechazó la cautelar de la CGT, por el cual se volvió a aplicar la reforma laboral. Claro. Siempre los casos como el de Máiquez generan más controversia si corresponde o no darle 5 años más cuando van a cumplir los 75. Sí, había de todos también, porque había algunos ligados con el kirchnerismo también en la propuesta de ayer. Había un juez que, Mejuto creo que es un candidato a juez, que él para Neuquén, y que había tenido un entredicho él había impulsado un habeas corpus contra Patricia Bullrich, entonces todos estaban atentos a ver qué le preguntaba a Patricia Bullrich. Como él era de Neuquén y le había impulsado por una cuestión de un desalojo de tierras mapuches. Y bueno, entonces Patricia Bullrich le preguntó a él específicamente sobre el tema de la incorporación de la RAM como en el registro de organizaciones terroristas, a ver qué opinaba él, y él dijo, no, está todo bien, si lo dijo el gobierno, por algo será. Porque obviamente ese es el momento en el cual los aspirantes a jueces se cuidan. Ligado a justicia legítima, le preguntaban por el tema de la democratización de la justicia, Claro. que él avaló e impulsó y la volvió a defender. Claro. Y después se les dijo un poco. Un poco tenso fue el momento, porque dijo, no entendí la pregunta, y la contestó 2 veces. Bueno, detalles de lo que sucedió ayer. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Seguimos en comisión y bueno, hablamos varias veces respecto de lo que va a suceder el miércoles que viene en el tema de las sesiones pedidas por la oposición y por el oficialismo, y nos dice Marcos que ya están oficializadas. Ya están las citaciones a las sesiones del día miércoles. Hasta ahora teníamos los pedidos. Es un trámite formal que debe hacerse. Está obligada la presidencia de la Cámara de Diputados a citar la sesión cuando se lo piden una cierta cantidad de número de diputados. En este caso están convocadas las dos sesiones. Primero 10 de la mañana la pedida por La Libertad Avanza, que tiene hojarasca y zona frías, y a las 11 el pedido de la oposición que encabeza Esteban Paulón junto con otros diputados, que tiene, entre otros proyectos, los pedidos de informes verbales al jefe de gabinete Manuel Adorni. Ahí está la citación. Y ahí lo vemos ya oficializado también en la web de la Cámara de Diputados. Ahí están las dos. Ahí lo que van viendo son los detalles de los expedientes, que son los que proponen las partes para debatir. En el caso del oficialismo, bueno, los pedidos son para dos temas puntuales, que son hojarasca, como decíamos, hojarasca y el tema de zonas frías. Y la cuestión de los acuerdos internacionales también. Después patente no está dentro de esos acuerdos, quedó para más adelante. Y en el caso del pedido de la oposición es mucho más amplio, porque ahí directamente no son temas con dictámenes. Entonces, por ejemplo, en el caso de licencias parentales, hay un montón de proyectos, que todos los proyectos que son una docena. Todos los proyectos que tienen algo que ver con el tema, agarran todos y entonces en ese caso se proponen para ver si puede haber un tratamiento del tema. Y está, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con el jefe de gabinete, que, bueno, los pedidos que van de pedido de informe a moción de censura. Pero mientras tanto el jefe de gabinete, como hemos ido detallando durante el programa, por este evento tan importante que él estuvo ayer en la provincia de Mendoza para inaugurar este parque solar, justamente. Y veamos lo que decía en esta cuestión. Estuvo con el gobernador Cornejo y el presidente de YPF, Horacio Marín. Veamos lo que decía el gobernador Cornejo sobre este tema. Es una palabra empeñada institucionalmente de la Argentina y por supuesto de la provincia de Mendoza, porque generar un régimen de incentivo a las grandes inversiones RIGI y concretar el proyecto es lo que estamos celebrando hoy día. Y la verdad que a los que queremos una economía más abierta, competitiva, que aumente su productividad, no quisiéramos tener ningún régimen especial, pero la Argentina no ha sido especial en su funcionamiento de la economía y por eso existe el RIGI.
Si no, no existiría este incentivo a grandes inversiones. Aspiramos a una Argentina donde no exista el RIGI, pero sí existan condiciones fiscales adecuadas para la inversión en todos los planos, que abarque a la pyme, que abarque a la gran empresa, a la gran inversión y a la pequeña inversión. Eso requiere de una reforma fiscal que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional tiene muy claro que es una materia pendiente, pero que vamos en un mejor y buen camino en los escasos 2 años que hemos recorrido. Era el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que contaba los detalles de esta inversión que, recordemos, fueron a través del RIGI, este proyecto a través del RIGI, son 220 millones de dólares. Recordemos, el RIGI establecía, bueno, para proyectos que sean más de, mínimo, el piso era 200 millones. En el caso del parque que se inauguró en la provincia de Mendoza, en Las Heras, es una capacidad instalada total de 305 megavatios. La superficie es de 600 hectáreas y los paneles solares que veían ustedes ahí en pantalla son 500.000 paneles fotovoltaicos bifaciales, así es el nombre técnico que tienen, pero bueno, es el parque solar más grande del país, que fue llevado adelante por YPF Luz. Recordemos, entonces, había arrancado la empresa de energía de Mendoza, pero finalmente se quedó con el emprendimiento, lo terminó haciendo la empresa mendocina de energía y lo concluyó finalmente, lo llevó adelante YPF Luz. Ahí veíamos al presidente de YPF y lo escuchábamos en el bloque anterior. Bueno, bienvenidos sea las inversiones. Y hablamos varias veces, hablamos de las bicamerales de ayer y les contaba, les había anticipado Silvia que iba a hablar sobre lo que fue la reunión de una bicameral más interesante de todas, más movida, más tensa, tuvo de todo. ¿Pero por qué? Porque las demás eran reuniones constitutivas. Esta se constituyó y dijeron, vamos a los bifes, el jueves nos reunimos y nos juntamos y vamos a tratar el tema y nos va a contar los detalles Silvia. Bueno, la comisión se había conformado el martes. Así es. Exactamente. Y este año la presidencia le correspondió al Senado. Aunque el año pasado me parece que también la tuvo. No, Sarapura. Ah, Sarapura, sí, Natalia. Era Natalia Sarapura. Exactamente. Diputada. Bueno, este año se eligió a Vilma, lo voy a leer porque no sé todos los apellidos. Vilma Facunda Bedia, que es de la provincia de Jujuy. Claro. Es una pastora. Voy a contar que tiene una orientación más religiosa. Evangélica. Y este jueves se volvió a reunir la comisión. La comisión está integrada, antes de empezar las placas voy a contar un poco, por 10 miembros. A ver, sí, hacer el detalle. De los 10 miembros, el Senado tiene la presidencia y el vicepresidente es Nicolás Mayoral, diputado libertario. Sí. La integración de los senadores, según lo que acordaron La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, se quedaron con 4 de los 5 lugares y le dejaron 1 a el peronismo, que está muy enojado. Claro. Una matemática muy particular, la que se manejó en el Senado. Claro, porque aparte del peronismo en el Senado es la primera minoría. Ni siquiera no es la es la primera minoría. ¿Y cuál es la primera minoría? De bloque sí. ¿Sí? De bloque no, está La Libertad Avanza, ya tienen 21 y 21, están igual. Pues bueno, ya no entonces, es más interbloque La Libertad Avanza. Vos porque, claro. Pero son los dos, ambos dos son la primera minoría. Claro, pero formaron después una mayoría con otros bloques y se dividieron las comisiones. Entonces, en algunos casos integraron, porque ellos dicen que quieren que se los cuenten como interbloque, se lo están contando como bloque. Es que si el argumento de Patricia Bullrich para armar las comisiones y quedarse con todo es juntar todos los votos, porque a Unión por la Patria no le dejan juntar todos los votos. Aunque le dejen juntar todos los votos, hay alguna diferencia, pero igual no le corresponde uno, le corresponden 2 como mínimo. Ahora como también, mínimo. Y corresponde que, porque veo que se daba en las comisiones permanentes, lo hicieron en varias, las más importantes,
Y en las bicamerales lo están haciendo también y se nota más el hecho de que ocupen la presidencia y vicepresidencia en varias comisiones. Bueno, porque le corresponde, digamos, lo hace por la mayoría que construye con otros bloques. Las presidencias se hacen, porque al estar empatados se hacen con la mayoría que construye con otros bloques. Las presidencias sí, ahí sí. En la conformación no. Digamos, en la conformación debería primar el número de cada bloque. Bueno, lo que pasa es que... En la presidencia sí, juntar los votos y el que tiene más votos... Armaron mayoría, le tocó menos esta vez. Y están muy enojados porque acá querían tener por lo menos 2 lugares. Los diputados tienen 2 lugares. Está Juan Carlos Molina, otro hombre también ligado a la iglesia, y está Blanca Osuna. De hecho, en diputados Unión por la Patria prácticamente no reclamó lugares o no se quejó de los lugares. Este año... reglamentarias del Congreso. Y uno podría adelantar que no se va a meter. Y uno podría adelantar que no se va a meter. Porque dice que por lo menos le corresponde adelantar que no se va a meter. Porque dice que por lo menos le corresponden 2 lugares. Claro, del mismo modo que uno se espera que vaya a resolver la Corte, que la Corte tiene esa jurisprudencia de que no se quiere meter lo que está resuelto por los legisladores, está resuelto. Exactamente. Pasó en la pandemia también con las sesiones virtuales. ¿Te acordás que había hecho Juntos por el Cambio una denuncia? Claro, y en general ¿qué le dijo? En su momento se había metido cuando Cristina hizo una partición del bloque. No, pero eso porque tenía que ver con el Consejo de la Magistratura. Ahí sí se metió. Sí, ahí sí se metió porque ahí tenía que ver con la representación en el Consejo de la Magistratura. Pero todo lo que tenga que ver con conformación de comisiones, con reglamentos, con interpretación del reglamento, en general no se mete. No sé, capaz que acá... cambian la postura. Cambian la postura. Pero bueno, la Libertad Avanza tiene... No, decía, termino, lo del financiamiento educativo, por ejemplo, que tiene que resolverlo la Corte, con ese criterio, lo más probable es que termine dándole la razón a lo que resolvió el Congreso. Porque la política había establecido, lo votó varias veces ese tema y entonces todo indica que el día que se expida tendría que, y con el criterio que está usando, tendría que darle la razón al Congreso. Tampoco le dio el per saltum con el tema de la reforma laboral, que lo van a tener que resolver los tribunales inferiores, digamos, que a esta altura ya está en otra cámara, que no está en la cámara, en el fuero laboral. Es como un berenjenal igual el tema ese. Y que ahí le da la razón al gobierno, porque lo votaron y por amplias mayorías al oficialismo. Y bueno, entonces está. La Libertad Avanza tiene 1. Después tiene 1 el PRO, Carmen Álvarez Rivero. Tiene y 1... No, el PRO no. Sí. ¿Rivero? Está en la Libertad Avanza, Rivero. Está Guala. En la Libertad Avanza. Sí, dijiste el PRO. Perdón, está en el... Hay 2 de la Libertad Avanza, Bedia y Álvarez Rivero. Exactamente. Y está Mercedes Gabriela Valenzuela del radicalismo. Ahí está, exacto. Sí, correcto. Por eso. Entonces, si vos te pones a mirar todos los números, es porque armaron una mayoría. Una mayoría especial, sí, claro. Y que era un lugar vacante, que era el que le correspondía al bloque justicialista, que no va a integrar la comisión como hizo en otras comisiones, hasta que no se resuelva ese tema. Sí. En el caso de los diputados, además de Mayoraz, está Santiago Santurio, Soledad Mondaca, y por el peronismo están Juan Carlos Molina y Blanca Osuna, como decía antes. Acá no hubo problema con la distribución de la Cámara de Diputados. Exacto. Pero ahí la Libertad Avanza cede lugares a los aliados y arma las mayorías. Claro. Sí. Y se queda con la presidencia y la vicepresidencia. Eso sí, no suele verse. Claro. Que un mismo partido ocupe los dos lugares de las autoridades. Eso también generó ruido en la... Exactamente, generó bastante ruido. Vamos a ver cómo sigue. Ahora vamos a ir a las placas que preparé. La comisión bicameral decidió ayer convocar a un nuevo concurso al entender que venció el plazo para aprobar la designación de María Paz Bertero, según expresó su vicepresidente, el diputado Nicolás Mayoraz. Claro. La nueva presidenta de la comisión es la senadora de la Libertad Avanza, Vilma Facunda Bedia. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa. La figura
del defensor se creó en el 2005 por la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Busca velar por la protección y promoción de sus derechos del niño consagrados en la Constitución Nacional. Vamos a nuestra siguiente placa. Marisa Graham fue la última defensora. El cargo está vacante de mayo del 2025. Acá me voy a parar un poquito. Marisa Graham intentó permanecer en el cargo hasta que se elija el nuevo defensor y fue excluida por la comisión bicameral. Sí. Tiene potestad para hacerlo. Tiene potestad para hacerlo, dice que no le correspondía seguir en el mandato. Y le reprochaban que ella hubiera modificado el reglamento también para permitir su propia continuidad. Exactamente. Y cerca de fin de año en los últimos meses se hizo un concurso que fue rechazado por la Libertad Avanza, como decía al principio, pero que fue aprobado en diputados. Vamos a nuestra siguiente placa. En octubre del 2025 se aprobó en diputados la designación de María Paz Bertero, pero nunca quedó confirmada al no tener la aprobación del Senado. Además se designó a Matías Robledo y Héctor Vito como adjuntos. Vamos a nuestra siguiente placa. ¿Quién es Paz Bertero? Paz Bertero es una dirigente cercana al gobernador Axel Kicillof, muy cercana, en algún momento fue funcionaria, y su postulación fue rechazada el año pasado por los legisladores de la Libertad Avanza. Vamos a decir una cosa sobre esta integración. La mayoría de estos legisladores que integran la comisión no son partidarios de algunas medidas, de algunas leyes que se han hecho en el Congreso, referido a igualdad de género, a poder cambiar la identidad de género, al tema del aborto. En su mayoría son legisladores que están encolumnados detrás de estas políticas. Lo digo para aclarar, que antes los conocíamos como los celestes. Claro. Y muy alejados de las posturas que tienen los llamados verdes, que han promovido a través de los colectivos la ley del aborto. Sí. Parece que es un tema que también hay que decirlo porque tiene una conformación diferente a la del año pasado, que estaba totalmente encolumnada con los verdes. Lamentablemente pasó a ser un eje central del debate de esto que yo no debería ser. No me termino de darme cuenta en qué influye tanto. No debería ser. Creo que en algunas leyes y algunas interpretaciones sobre cómo se aplican esas leyes. Bueno, la ley de identidad de género, para poder cambiar tu género, está suspendida. Bueno, lo que está suspendido es la posibilidad que los menores puedan realizarse operaciones sin el consentimiento de un mayor. Ese tema está suspendido de que el Estado pueda financiar las operaciones. En algún momento ese DNU, ese decreto, no fue un DNU, ese decreto, el UP lo quería llevar al recinto, pero la mayoría de los aliados estaba a favor de la posición del gobierno. Porque también los aliados y también en los bloques, este tema atraviesa los bloques. No es un tema ideológico, es un tema de posicionamiento sobre cómo se mira la niñez, de cómo se mira el tema del aborto, donde también está vinculado la niñez, y cómo se aplica también el tema de si se va a aplicar o no nuevamente la ley para la enseñanza, para la prevención del embarazo adolescente, programa que está vigente pero que no se aplica. Claro, se desfinanció. Entonces me parece que hay muchos temas que vinculan a los menores que están relacionados a este tema. Exactamente, y bueno, a mí me hace ruido, por ejemplo, o sea, directamente lo que todos pensábamos, o por lo menos lo que me habían dicho, era que iban a convocar a la sesión para tratar este tema, iban a voltear la ley, a voltear la candidatura de Bertero en la sesión, y bueno, empezamos de nuevo. Esto fue novedoso, dar por anulado, pero lo que me hace ruido, no sé si está bien, debe estar bien, porque si no, no lo hubieran hecho, pero el hecho de que reglamentariamente volteen una media sanción.
Una No, media a ver, sanción- o hay sea, un artículo que dice que a los 6 meses, si no lo aprobó la otra Cámara, el concurso queda caduco. Claro, pero... Y venció el 22 de Pero marzo. acá no hay un Pero yo concurso. digo, el concurso no existe ya, ¿no? El concurso Hay una media terminó sanción. con la media sanción. Por eso llaman un nuevo concurso. Está bien, pero Pero si por el eso- Senado quisiera tomar, que no va a pasar, quisiera Claro. tomar la media sanción y lo sanciona, ¿qué pasa? ¿Entra en un limbo esa designación? Porque si te lo judicializan, esa anulación del Está en el reglamento. Que pero está bien, pero el concurso Pero una cae... ley está superior, es El superior a un concurso es reglamento. para elegir a una terna. Sí. Que la eligieron, la votaron, ya está, se acabó el concurso, que fue lo que que protestaba... no tuvo la... Que fue lo que protestaba Mayoraz, que decía el concurso estuvo mal hecho y todo eso. Sí, pero igual no la llegaron a votar. Pues si lo hubiesen votado en el Senado, no lo votaron? podían cambiar. Claro, obvio. Obvio. No, si era ley, ya está. Ya era ley. Pero el- esto lo votaron y tuvo 156 votos a favor, 44 en contra y 6 abstenciones. O sea, 2/3. Si yo lo llevo, no sé, los celestes, los verdes en este caso, los llevan, es un lío, los llevan a la justicia y ahí sí te la pueden pelear. No, porque distinto. no es ¿Por qué ley, lo no es mismo? ley. No es No, ley. ya sé, pero No está existen bien. las medias lo que sanciones. estás, No, lo está que bien. estás, lo que están discutiendo es que volteen el reglamento cuando, o sea, tiene posibilidad de hacerlo. Pero cuando vos volteas el concurso es inocuo. En la media sanción ya está. Si hoy, me parece a mí, el Senado, como decía Marco recién, el Senado decide que se Hace una convoca, sesión la tiene el oposición número. y lleva el pliego. Juntan los números, lo llevan ahí, el pliego, está bien, No, no habría pliego, no tendría dictamen, tendría que tener una mayoría especial que no tiene tampoco. No, pero Pero aparte digo- no tiene manera de ¿Cómo no llevarlo tiene porque el dictamen? Si salió de una concurso- bicameral. Sí, salió, pero ahora no tiene tendría que tener, no sé, tendría que tener dictamen. no va derecho no, al- va al de- recinto. ahí tenés, va directo. Es un lío. No, pero si se la judicializan, la podés No, los discutir. dictámenes ya se cayeron cuando hubo el cambio y la renovación parlamentaria. Ah, ok. está No, pero bien, también es una media está sanción bien. esto. Es una media sanción que necesita dictamen también. Necesita dictamen. Ah, Necesita ok. dictamen. Así Eh, que está muy peleado. Está muy peleado, pero, Pero es hay interesante, es un hay un debate. reglamento que lo tendrían que modificar a futuro, que a los 6 meses, si no se aprobó por las dos cámaras, que cuando realmente hay una ley, el concurso cae. Así es. Así Nadie es. se lo discutió eso que el concurso había caído. Así que, bueno, no lo discutirán, estará bien, pero bueno, le Interesante. inyectamos la duda. Sí. Llegamos al Sí. final, nos quedamos cortos, así que... Si nos quedamos cortos, otro momento La lo seguimos, seguimos la hablando. seguimos la semana que viene, pero El tema bueno. va a seguir. Vos sí seguís ahora en el próximo programa con Amanda, así que te despedimos, Silvia, gracias por estar con nosotros. Y Nos seguís. vemos el viernes que viene. Nos vemos de nuevo. Y Marcos lo mismo, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. que viene. Y con ustedes nos vemos el lunes que viene a partir de las 14. Pasen un buen fin de semana y ahora quédense en compañía de Amanda Alma, Silvia Rechter, con Pasos Perdidos. Hasta el lunes que viene. ¿Qué función cumple el Congreso?